Buenos días, queridos hermanos. Llega otro viernes de testimonio y quiero continuar contando una parte de ese trazo que Dios escribió en mi vida para que mi llegada al destierro fuera una bendición. La vida en un país extranjero es, para la mayoría de las personas, lo sabemos, un largo camino de infortunios personales, estrecheces económicas, frustraciones profesionales, desilusiones. Es así. No ha sido así, sin embargo, para mi familia. Los únicos golpes fueron dos. El primer golpe, el destierro forzado, porque la inmensa mayoría de los emigrados salen de sus países por una decisión propia y, como ya he contado aquí, a nosotros nos echó el gobierno, no tuvimos elección. El segundo golpe, la separación de nuestros hijos, aunque por obra y gracia del Señor fue un tiempo corto, en un país donde existen centenas de miles de padres y madres que han salido de la isla y han tenido que esperar décadas enteras antes de volver a reunirse con sus hijos, no porque no tengan dinero o porque no consigan los permisos necesarios de los países a donde han emigrado, sino porque el gobierno cubano impidió durante casi 5 décadas que los padres viajaran fuera de la isla con sus hijos menores de 18 años. Un año antes de nuestro destierro, un amigo escritor nos dijo: viene una profesora universitaria que yo quiero que conozcan. Y nos vimos con aquella profesora, la española Cristina Bravo, 2 veces, siempre cerca de 1 hora. Hubiéramos llamado mentiroso al que nos hubiera dicho en aquel momento que esa persona era la misma persona que Dios estaba preparando para recibirnos en España. Porque cuando nos vimos desterrados en Madrid, sin dinero, pidiendo a los pocos amigos que teníamos que nos dejaran dormir algunos días en los sofás de sus casas, arrastrando nuestras maletas de un lado al otro de la ciudad como únicas pertenencias, con el alma además hecha pedazos, pensando en nuestros hijos que habían quedado en Cuba, aquella profesora, a la que nos unía solamente unas horas de conversación en La Habana, nos dijo: se pueden quedar en mi casa el tiempo que necesiten y no tienen que preocuparse del dinero porque casa, comida y cariño no les van a faltar. De modo que nuestra única preocupación fue la separación forzada de nuestros hijos, pero ya eso era suficiente para mantenernos aplastados. Aunque entonces nuestro camino en la fe era todavía débil e inestable, ¿cuántas veces le preguntamos a Dios si aquel era su plan? A pesar de que no podíamos quejarnos de otras cosas, nos hundimos en la desesperanza, en la nostalgia, en la tristeza más profunda porque nos faltaba la alegría de nuestros hijos. Y no atinábamos a hacer nada, salvo quejarnos de lo que nos sucedía. Una de aquellas tardes, mientras caminaba por el Parque del Retiro, entristecido todavía más porque allí vi a niños jugando con sus padres sobre la hierba, fría ya la hierba bajo el efecto del otoño, sentí la voz de Dios. ¿Por qué te afliges?, me dijo Dios. Antes de lo que imaginas, tus hijos van a estar contigo. Y otra vez me inundó la paz, esa paz que solo siento en su presencia, curándome de las heridas, de los odios contra quienes me habían lanzado al destierro. Recuerdo que regresé a casa de nuestra amiga y encontré a mi esposa Berta aún más triste, apagada como la llama agónica de una vela. La abracé y le dije: ¿sabes que Dios me habló? Y vi que me miraba triste todavía, pero con una rara luz de esperanza en el fondo de sus ojos. Y no te preocupes más, mi amor, le susurré, muy seguro de mis palabras. Antes de lo que tú y yo pensamos, nuestros hijos estarán aquí. Dios está con nosotros. Al día siguiente, mi editora española me llamó para comentarme que le había encantado una novela que yo le había enviado por correo la semana anterior y que en unos días me llegaría un contrato de 2.000 euros en concepto de anticipo de derechos de autor. Pero además quería proponerme que fuera jurado de un concurso que la editorial convocaría y como pago de mi labor recibiría otros 2.000 euros. ¿No es Dios maravilloso? Pero la historia no queda ahí. Mi editor alemán, Peter Facke, al que yo había conocido en un evento en España justamente un año antes de mi destierro, me escribió diciéndome que había encontrado para mí una beca que prolongaría mi estancia legal en Europa y que en unas semanas debía viajar a Colonia, Alemania, para instalarme como huésped en la casa de campo del Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll. Los gastos de alquiler, agua, luz eléctrica y demás correrían a cargo de la Fundación Heinrich Böll y a mí se me pagaría un salario de 900 euros y un seguro médico para mí y para mi esposa. El único problema es que nuestros visados europeos ya estaban vencidos,
lo cual nos convertía en ilegales, y aunque la invitación alemana ya estaba aprobada, solo podría hacerse efectiva una vez que entráramos a territorio alemán. Otra vez, Dios nos dio una lección. Decidimos comprar los boletos en avión y viajar hacia Alemania, sabiendo que en las oficinas de inmigración podrían detenernos. Los acuerdos migratorios de la Unión Europea establecen libertad de movimientos para los ciudadanos de la Unión, pero siempre en los aeropuertos suelen haber controles que se realizan de forma aleatoria, intentando evitar que la facilidad concedida no se convierta en un puente para la inmigración ilegal de personas provenientes fundamentalmente de países no europeos. Eso, visto bajo los ojos del mundo secular, significaba que si teníamos suerte, pasaríamos delante de las autoridades migratorias sin que nos pidieran documentos, pero si no nos acompañaba la señora suerte, tendríamos que responder como ilegales sin saber qué consecuencias podría traernos esa violación de las leyes europeas. Pero esa es otra parte de mi testimonio. Les contaré el resto, nuevos milagros, el próximo viernes. Dios te bendiga.